La bienvenida, les doy la bienvenida a los participantes del día de hoy. El curso de hoy, que son de 2 clases, el día de hoy iniciará a las 7 con duración de 2 horas y el día de mañana será a las 8 también de la misma duración. Como ya mencionó Fiorella en la presentación, quien les habla es Magíster Nuri Natalie Chumpitas Valdivia. Tengo conocimientos sobre auditoría en salud, he llevado un diplomado sobre esto y también una maestría de gestión en salud. Actualmente soy responsable, coordinadora de la gestión de la calidad en salud en mi establecimiento, que es una IPRE del primer nivel de atención. Bien, sin más preámbulo, vamos a pasar ahora a lo que nos compete, al tema de hoy: auditoría de la calidad en los servicios de salud, de los diferentes servicios de salud. Voy a compartir pantalla. Si hay algún inconveniente, si no pueden verlo, me avisan por favor mediante el chat o levantar la mano. Bien, iniciamos. Auditoría en la calidad de la prestación de servicios en salud. El temario o la temática de hoy será la siguiente: auditorías de la calidad, el registro de enfermería como parte del cuidado, auditoría de enfermería y la norma técnica de salud de auditoría en salud de la calidad de la atención en salud, la vigente. Si vamos a hablar de auditoría en salud, primero tenemos que tener los conceptos más generales para ir a lo específico que nos trata del día de hoy. Auditorías de la calidad, si hablamos de manera general, que se da en las diversas organizaciones, no solamente en el área de la salud, se puede clasificar en 2 niveles, siendo auditorías directivas y las auditorías técnicas. Como su nombre lo menciona, cuando hablamos de directivas, se enfoca hacia la satisfacción de los clientes que reciben una atención, un servicio en una determinada organización. Esto lo realizan los directivos, los jefes de un determinado departamento, área, oficina, y estas auditorías directivas lo que buscan es la reducción de los costos, es decir, hacer el manejo adecuado de los recursos. Hablamos de recursos económicos y así como los recursos de personal. ¿En búsqueda que los directivos no realizan estas auditorías tan solo para que quede en un papel, sino la finalidad de estas auditorías directivas es estar dentro de los estándares de calidad como organización, estar bajo esa competitividad en la calidad? Esto incluye la gestión de la calidad. Bien, pero cuando hablamos de auditorías técnicas, esta auditoría tiene muchos puntos de contacto con la inspección. Es algo más directo, más operativo. Cuando mencionamos auditorías directivas, existen diferentes subtipos. Auditorías de políticas y objetivos son aquellas que realiza la dirección, la jefatura, en el proceso de planificación de la calidad. Como bien sabemos, toda organización, si hablamos en general, no solamente organizaciones prestadoras de servicios de salud, recordemos que estamos yendo de lo más general a lo específico, esta eh, estas auditorías de dirección pues realizan estas dentro de una planificación, de un plan de auditoría anual. También hablamos de auditoría de cumplimiento de los objetivos, que es realizada también por la dirección en un tiempo inferior de un año y se basa en los informes que se realizan. Generalmente, los jefes de las diferentes áreas dentro de una organización, las evaluaciones que se realizan de forma mensual lo elevan a sus jefes inmediatos, a los jefes superiores. Entonces, de acuerdo a esos informes, se realizarán esas auditorías de cumplimiento de objetivos. También están las auditorías de planes, sistemas y procedimientos. Esta pretende valorar la eficacia de los planes
de los procedimientos y contribuir al cumplimiento de las políticas y objetivos de una determinada organización. Cuando hablamos de auditorías técnicas, se enfoca en la auditoría de procesos. Recordemos, aquí ya poniéndoles un ejemplo claro en el área de la salud, desde el momento que se realiza el ingreso del paciente a una institución prestadora de servicios de salud, una IPRES, se realiza un proceso. Un proceso, como ven ahí en la imagen, ingreso del paciente, atención desde el momento que es recibido por el vigilante, pasa a sacar su historia, triaje, pasa luego a la sala de espera, al consultorio externo, luego cuando sale con la receta a la farmacia. Entonces, todo ello es un proceso. Si lo pongo como ejemplo, este proceso de atención del paciente, entonces la auditoría dirigida a un proceso específico lo que va a buscar es la viabilidad de un producto en relación a ese proceso. Es decir, si el proceso del tiempo de espera del paciente para recibir una atención en consulta externa es el adecuado, si hay que mejorar el tiempo de espera, si de repente durante el proceso se demora en el triaje, entonces eso es lo que hace la auditoría de procesos. También hablamos de una auditoría de sistemas que mide la eficacia y la adecuación de una actividad específica. La auditoría de departamento va centralizada de una forma ya más global de una unidad para medir el grado de cumplimiento. Sabemos que en un departamento, en un área específica, se realiza un plan operativo anual, y dentro de este se tiene que incluir un plan de auditoría. De acuerdo a eso, se establecerá el cumplimiento mediante estas auditorías. También está la auditoría de ejecución. A través de estas se comprueba si se siguen los planes, procedimientos ya fijados a través de una programación de actividades. Y cuando hablamos de auditoría de conformidad, el ejemplo podría, si lo ponemos nuevamente al área de salud, aquí se constata la adecuación de las especificaciones y la adecuación del producto al uso. Es decir, ya habiéndose realizado el requerimiento de la jefatura de un departamento, de un ecógrafo, por ponerles un ejemplo, se hizo la compra, se estableció la necesidad en el servicio y de acuerdo a las especificaciones planteadas durante el requerimiento, se estableció que el mejor era el tipo tal, con determinadas de acuerdo a las necesidades. Luego de ello, se tiene que realizar a un determinado tiempo una auditoría para saber si realmente este equipo cubre las necesidades del uso en nuestros pacientes o clientes, para saber si las especificaciones realmente que se establecieron en un inicio son las de necesidad para el usuario y cubre lo que necesitamos lograr en el beneficio de un paciente. Bien, cuando hablamos ya de auditorías, también tenemos que conocer las características generales. Todas las auditorías tienen un conjunto de propiedades comunes, que hablamos de forma general. ¿Qué son? Las auditorías están autorizadas. Ninguna de las auditorías, sea en una organización de salud o cualquier tipo, no pueden ser realizadas sin una previa autorización. Las auditorías estudian las circunstancias reales o objetivas referidas a un patrón preestablecido y conocido ante un evento adverso, ante un evento que se da de forma de mayor incidencia, puede ser una auditoría programada dentro del plan de auditoría del anual. Los auditores no son los responsables de la actividad sujeta, es decir, estos auditores, si hablamos de auditores internos, serán autónomos y tienen que ser expertos, personas con conocimiento sobre cómo realizar estas auditorías bajo la normativa vigente en nuestro país. La auditoría se programa y ejecuta con el conocimiento y participación de aquellos cuya actividad es objeto de evaluación. Es decir, el auditor va a realizar esta auditoría, valga la redundancia, esta evaluación, va a ejecutarla con conocimiento del jefe del departamento, de los responsables de esa área, para realizar justamente y medir a través de pruebas objetivas
estándares o los criterios que va a considerar durante la evaluación. Los datos de la auditoría se discuten antes de elevar el informe al nivel superior de jerarquía. Recordemos que la auditoría no busca sancionar. La auditoría lo que busca es dar recomendaciones y propiciar mejoras en un departamento, en un servicio, en un área. Los resultados y recomendaciones son examinados por los niveles superiores cuando ya se eleva ese informe de la línea de jerárquica que esté establecida en la organización, que establecen normas a fin de asegurar el cumplimiento de estas medidas adoptadas, porque ese es el fin. Luego esto se le va a este nivel superior para que ellos tomen las medidas de acuerdo a lo que quieran mejorar en las auditorías. Cuando hablamos de auditorías hospitalarias, existen tipos. Hablamos de aquella que busca la acreditación hospitalaria, que es una forma de evaluación del funcionamiento de los establecimientos de salud, públicos y privados, para lograr que sus usuarios, en este caso los pacientes, reciban una atención de mejor calidad. Es decir, oportuna, completa, segura y con trato amable. Ese trato amable, ese buen trato que se busca en el paciente. Esta evaluación, esta auditoría, es realizada por evaluadores externos que y se espera con esto que todos los establecimientos acreditados cumplan con estándares mínimos de calidad, que también está establecido en la norma que vamos a ver más adelante, que el personal de salud se interese y se motive para mejorar continuamente sus servicios, que los establecimientos acreditados solucionen mejor las necesidades de salud de la población, que las personas salgan satisfechas de la atención de salud recibida y sobre todo que la población cuente con información sobre la calidad de atención que brinda este establecimiento de salud acreditado. Esa información está en el link que les dejo. Toda información que se tiene que ofrecer tiene que tener un respaldo científico o de algún autor que lo haya demostrado. Entonces, si hablamos de auditoría, también podemos mencionar otro otro tipo de auditoría, que es la auditoría de proceso asistencial. Como su término lo dice, va dirigido a la atención, a los procedimientos que se realiza. El proceso asistencial se analiza mediante las auditorías médica y de enfermería. Sus complementos son la auditoría financiera y la destinada a revisar la utilización de los recursos. Bueno, esos son otro tipo de auditorías que lo realiza la parte administrativa. Pero si hablamos de la auditoría médica, es un método interno de análisis retrospectivo que va mediante un proceso sistemático realizado por los propios médicos que permite revisar la atención médica con el objeto de identificar los errores cometidos y las oportunidades de mejora. Si hablamos de las auditorías de un proceso asistencial, siempre son realizados por pares o por iguales, es decir, por el mismo profesional de la salud que brinda esa atención. Cuando hablamos de auditoría médica interna y externa, se diferencia en que la interna es ejercida por un grupo médico en relación con la calidad de las propias atenciones de salud que realiza. Es un médico que también realiza atenciones de salud en ese establecimiento, en esa IPRES. Y dependiendo del sitio en que practique esta auditoría, en que la realice, puede ser auditoría en hospitalización, auditoría en consulta externa y auditoría en emergencia. Cuando hablamos de auditoría médica externa, es aquella que ejerce un grupo de médicos ajeno al grupo profesional que realiza la atención de salud en una determinada IPRES o institución prestadora de servicios de salud. Es externo, no pertenece al personal que ejerce esas atenciones dentro de la institución. A solicitud de puede ser que la misma institución esté solicitando esta auditoría externa, revisando los mismos expedientes, pueden ser historias clínicas, o la auditoría interna que ya se realizó con anterioridad, evaluando ella, siguiendo normas y procedimientos que están enmarcados dentro de la normativa. La auditoría de enfermería
bueno, también tenemos la auditoría mixta, que es la que ejerce un grupo de médicos ajeno, pero que también puede tener la participación del grupo médico solicitante, o sea, con personal médico interno de la misma institución. La auditoría de enfermería, que también está incluida dentro de estas que se realizan durante el proceso asistencial, es el proceso planificado y sistemático llevado a cabo por las enfermeras para controlar la calidad e idoneidad del cuidado prestado al paciente con el propósito de descubrir y resolver los problemas encontrados en un determinado área, servicio, departamento. Como también en el caso de los médicos, son realizados por pares iguales por el personal de enfermería. El objetivo principal de esta auditoría es detectar las deficiencias en el proceso de atención de enfermería y así como plantear acciones correctivas. La auditoría de los registros de enfermería incluye la auditoría de la hoja gráfica de funciones vitales, la auditoría de la hoja de balance hidroelectrolítico, la auditoría del CARDEX de enfermería y la auditoría de las notas de enfermería. El otro tipo es la auditorías de resultado. Hemos visto dos, esta es la tercera. En esta se ha señalado que el proceso productivo hospitalario da lugar a diversas clases de resultados. Estos diversos resultados finales de la actividad hospitalaria son la resultante de diferentes combinaciones de varios factores. Es decir, en una institución hospitalaria, si no hablamos solo de la prestación de servicios de salud, hablamos también de otros resultados que se buscan en conjunto de todo el equipo multidisciplinario, de toda la como organización donde se involucra la parte administrativa y la parte asistencial. En este se involucran la influencia o combinación de varios factores. El cambio de estado de salud del individuo, si tenemos que auditar a una institución prestadora de servicios de salud en un primer nivel de atención de una zona rural o un establecimiento del primer nivel de atención de una zona más urbanizada, pues definitivamente el estado de salud de esta población va de todas maneras a influir en esta auditoría dependiendo de cuál sea. La satisfacción del usuario, porque también existe la auditoría de la satisfacción del usuario, porque recordemos que existe una encuesta CERCUAL donde se realizan este tipo de mediciones y también podríamos hacer la auditoría de estas, de los resultados. La adquisición de conocimientos de salud y de hábitos y comportamientos saludables, que es la consecuencia de la información recibida, cuya calidad dependerá de los conocimientos científicos y de la calidad de la función relacional entre el médico y la participación del paciente. También hay que tener en cuenta el impacto, el efecto de los servicios hospitalarios que brinda el personal de salud hacia la población y cuál es la influencia que tiene. Aquí les pongo el ejemplo del CERCUAL. Cualquiera sea la clase de auditoría, como la que hemos visto hace un momento, cualquiera de esos tres tipos que se quiera realizar, se exige previamente que la documentación e información sean las adecuadas, oportunas, fiables. La revisión la realicen los mismos responsables de la asistencia o bien colegas externos, dependiendo si es una auditoría interna o externa. El sistema de recogida de datos tiene que ser válido y fiable, objetivo. No podemos basarnos en documentos en nociones subjetivas. Todo tiene que estar documentado. Los criterios de evaluación establecidos previamente sean válidos y fiables. Y el aspecto del proceso medido, si hablamos del proceso, por ejemplo, del tiempo de espera, porque de repente tenemos que en el libro de reclamaciones, de quejas y reclamos, tenemos que muchos pacientes han escrito que es mucho el tiempo de espera para la atención en consulta externa de medicina, por ponerles un ejemplo. Entonces, estamos haciendo auditoría del proceso que se realiza durante la atención en consulta externa. Ese sería un ejemplo si lo ponemos en este caso. Y la mejora de la salud que esté relacionado a esto, porque tenemos en la auditoría lo que busca es conseguir en base a los resultados las recomendaciones necesarias para las mejoras en las prestaciones de servicios de salud.
Si hablamos de auditoría, tenemos que tener en cuenta la comisión de auditoría, también conocida como comisión de intervención médica o comisión de evaluación al paciente. Es la responsable de valorar la calidad del cuidado prestado al paciente por los médicos y otros profesionales. Este proceso de control de la atención sanitaria es una actividad de autoevaluación en la que un grupo de profesionales que siguen el principio de la revisión por iguales, que les mencionaba, del mismo grupo de profesionales, examina la práctica profesional de sus colegas con el fin de que este principio básico se cumpla. Se recomienda la constitución de subcomisiones, si fuese el caso. Entonces, ha habido diversos cambios. Tenemos que la resolución ministerial, la número 456 de 2007, fue una de las primeras, tuvo sus cambios, actualizaciones con la resolución ministerial número 270 del 2009, y posteriormente la resolución ministerial número 491 del 2012 del MINSA, del Ministerio de Salud, la cual incluye la autoevaluación en el proceso de acreditación en salud. Esta es la que está actualmente vigente y justamente a través de esta podemos direccionar nuestras actividades en cuanto a auditoría en este proceso de acreditación de nuestros establecimientos. Aquí se enmarca lo establecido para la autoevaluación. Como su nombre lo dice, es una auditoría, forma parte de esta auditoría interna que se realiza para que nuestros establecimientos puedan continuar, puedan seguir siendo recategorizados y continúen con esa categorización o posteriormente, de acuerdo, si ellos lo solicita, categorizarse a otro nivel, pero tiene que hacer la solicitud. Bien, si hablamos de auditoría, recordemos que no solamente vamos a hablar de auditoría en salud de términos generales, porque nuestro tema de hoy también incluye la auditoría hacia los registros de enfermería, la auditoría realizada por enfermería. El registro de enfermería como parte del cuidado. Es muy importante que lo tengan en cuenta ustedes como profesionales de la salud, que quién sabe, ustedes más adelante van a formar parte de estos comités de auditoría. Los comités de auditoría pueden ser conformados, si hablamos de los comités de auditoría médica, solo médicos, pero también existen los comités de auditoría de profesionales, donde lo incluye el médico, enfermera o profesionales que tengan conocimientos previos, estén debidamente preparados para poder participar de ellos. El registro de enfermería como parte del cuidado es importante, y lo puse en comillas, estamos tan ocupados llevando a cabo lo urgente que no tenemos tiempo para hacer lo importante. Y muchas veces sucede que por la ausencia de registros de los cuidados que se brinda un paciente, puede entenderse como una falta legal y ética y profesional, que pone en duda si realmente el profesional de enfermería está asumiendo o no la responsabilidad de sus intervenciones, como parte de todas las decisiones que a nivel individual debe tomar en el ejercicio de su profesión. Recordemos que nuestros documentos, que son el CARDES, nuestro registro de enfermería, son documentos ético-legales porque de acuerdo a ellos podemos demostrar cuál es la calidad, qué cuidados hemos realizado durante nuestro turno, durante la atención en salud a nuestros pacientes. Los registros de enfermería llenados con veracidad garantizan la continuidad del cuidado porque son fuente de información para los profesionales del equipo de salud, no solamente para las enfermeras, sino para todo el equipo multidisciplinario, porque existen limitantes como la falta. Pero tengamos en cuenta que a veces la falta de tiempo, la sobrecarga laboral, porque se omiten datos, esto a veces nos hace omitir algunos datos que pueden incurrir en implicancias ético-legales, que no debe suceder, pero muchas veces estos factores influyen en estas omisiones, por lo que se reconoce la necesidad y que todo establecimiento debe contar con formatos ya estandarizados y digitalizados. Cuando hablamos de la telesalud, muchas veces se hablaba de que esa no podía ayudar a las prestaciones de salud. Yo creo que sí, porque el estandarizar una historia clínica permitiría que el profesional simplemente registre los datos y esta historia puede ser
utilizada por otros profesionales y no tener que estar rellenando, registrando nuevamente todos los datos de un niño, de un adulto mayor, y perder el tiempo justamente en información que no es relevante, como son, pues, de repente el nombre y apellido, el DNI, antecedentes que son parte ya de la antecedentes patológicos del paciente y ver los antecedentes de repente de algunos años atrás o los reales, los que está presentando actualmente como son en salud, los diagnósticos reales o en el momento que está presentando el paciente, ¿no? Exámenes de laboratorio, etcétera. Entonces, sin duda alguna, esto también puede influir en estos registros de enfermería, pero justamente el obviar, el omitir algunos de estos datos en estos documentos ético-legales puede o no formar parte de incurrir en ese desarrollo, en esa visibilidad de enfermeras y no permitirnos que podamos vernos como profesionales que estamos bajo a una supervisión. Las auditorías, si bien no solamente realizan una evaluación, lo que buscan son recomendaciones, pero si tenemos en cuenta que si estos registros son mal llenados, ¿cómo quedaría nuestra imagen durante las auditorías? En conclusión, definir la auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud como un componente de mejora continua implica que su accionar se oriente a la obtención de resultados centrados en el paciente, en el cliente que recibe una atención de salud, que aun cuando en una proporción importante de las situaciones se evalúen procesos de atención, dicha evaluación estaría orientada a buscar la mejora de los resultados con los cuales está correlacionado en el proceso. Si no hay correlación entre el proceso evaluado y el resultado de la calidad, no tiene sentido la auditoría. Es decir, la auditoría no solamente es un fin, es supervisar. El fin de la auditoría no es ese, es evaluar un proceso, buscar, de acuerdo a esto, establecer las recomendaciones y buscar las mejoras. Y esto tiene que ser elevado, este informe de auditoría, hacia las jefaturas, hacia las direcciones, para que tomen las medidas correctivas. Que se basa, importante también, otra conclusión es que se basa en la evidencia, tanto en la medida que examina si los resultados que busca o consigue sean relevantes y prioritarios, así como en la que determina que los métodos que se utilizan sean válidos y confiables y probados. Recordemos que toda la auditoría se realiza bajo una normativa que está incluida en una resolución ministerial. Que su impacto se oriente hacia la mejora de procesos y no hacia la búsqueda de culpables. Por eso le decía, no es una supervisión donde queremos encontrar este profesional fue que cometió esta omisión, entonces él es el culpable. Lo que queremos es buscar mejoras, promover la internalización en el profesional, aquello que realmente sepa que omitió, que no pudo evidenciar en un documento, en un registro y mejorar. Y en la organización de las mejoras obtenidas a través de la promoción de la autoevaluación y el autocontrol. Si no somos autoevaluados de forma anual, todo establecimiento realiza su autoevaluación, generalmente lo realizan esta evaluación para esta recertificación, recategorización lo realizan una vez al año y se realiza generalmente en el mes de diciembre, noviembre, diciembre. Y esto nos permite a nosotros como profesionales autocontrolarnos, saber si realmente estamos cumpliendo nuestras actividades dentro de los criterios evaluados en cada uno de estos. En la auditoría se debe trabajar los procesos que sean prioritarios y que generen procesos de mejoramiento en áreas costo efectivas. Podemos hacer auditorías en emergencia, por supuesto, porque si sabemos que tenemos una mala imagen, hay muchas quejas y reclamos en este servicio, definitivamente nuestro nivel de atención puede disminuir y ya no ser un nivel de atención 1-3, puede bajar a 1-2, de repente no realizamos de forma apropiada las atenciones de parto, etcétera. O sea, hay complicaciones que esto generaría a futuro. Debe garantizar el cumplimiento del principio de la evaluación por pares con la adecuada delegación de procesos de evaluación, que no afecte la validez y confiabilidad. Quiere decir que por más que yo trabaje en este servicio de enfermería, no quiere decir que porque tal persona me caiga bien o mal, durante la auditoría yo voy a favorecer. La auditoría lo realiza una persona
proba una persona que tiene los conocimientos sobre auditoría, tiene diplomados, estudios preexistentes, que realice, que acrediten que tiene conocimientos y que también lo tiene que realizar de forma objetiva, confiable, bajo la normativa. Y que va a ser capaz de realizar el análisis del caso, de lo encontrado, para poder buscar mejoras. Auditoría, algo importante que tenemos que recordar siempre, es la herramienta del sistema de gestión de la calidad. No podemos hacer gestión de la calidad en salud, de los servicios de salud, si no utilizamos a esta herramienta que evalúa hechos con el objetivo, con el objeto de determinar el grado de correspondencia existente entre la condición encontrada, lo que se encuentra, sin yo hacer comentarios subjetivos, simplemente lo real y los criterios establecidos. Lo que está en la normativa, lo que está establecido en mi auditoría, que yo tengo que, de acuerdo a, existen criterios a ser evaluados en el registro del CARTEX, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, de acuerdo a ese Excel, de acuerdo a eso que está estipulado, estandarizado, yo lo que, por el MINSA, lo que yo voy a encontrar es lo que yo voy a luego determinar ese grado de correspondencia entre lo encontrado y los criterios que ya están preestablecidos. Bien, otra cosa muy importante, otro punto muy importante, si hablamos de términos generales, ahora vamos a enmarcarnos un poquito más hacia auditoría de enfermería, si bien he visto un poco de auditoría de enfermería, pero de forma más global. Cuando mencionamos este término, tenemos que saber primero qué es el departamento de enfermería, el área de enfermería, como ustedes quieran llamarlo, donde incluye, pues, departamento de enfermería de, por ejemplo, pues, de cirugía, departamento de enfermería de diferentes servicios que tenemos en un hospital. Cada uno de esos departamentos de enfermería, de neonatología, etcétera, como tenemos que conceptualizarlo como un ente organizado, cuya misión consiste en cumplir y hacer cumplir el proceso de atención de enfermería, porque tenemos una jefatura, una jefa, un jefe que se encarga de hacer cumplir estas funciones y ejecutar las tareas técnico-administrativas de organización, coordinación y apoyo que son propias. La jefa tiene que tener esos conocimientos de gestión para poder coordinar y hacer cumplir estas funciones al resto de sus eh, colegas, sin las cuales no resulta posible acceder a los planos de excelencia de las prestaciones. Exacto. Sin enfermería, un hospital no tendría los pilares, ¿no? Enfermería es el pilar, es el sostén. Sin enfermería, un hospital no funciona definitivamente porque necesitamos enfermería en todos los servicios de salud, ya sea en cirugía, hospitalización, emergencia, en el primer nivel de atención, en todos los establecimientos de nivel 1, nivel 4, de mayor complejidad, en instituciones especializadas, como neoplásicas, etcétera. Todos ellos requieren de un departamento o departamentos de enfermería el departamento de enfermería para poder ejercer esas funciones a cabalidad. Sin ello, no podríamos gestionar la salud, los servicios de salud. Los objetivos del departamento de enfermería, en este caso direccionados a la jefatura, ¿cuáles son esos objetivos? Coordinar los recursos para proporcionar atención de enfermería de calidad. Integrar al personal de enfermería, la enfermera jefe, la enfermera responsable del departamento de enfermería, no solamente va a coordinar los recursos eh, que tenemos materiales, de alguna manera, no direccionadamente a financieros, pero sí los materiales, el equipo, el personal de salud, la necesidad de servicio. También tienen que integrar a su equipo y ver qué personal es más óptimo para diferentes áreas de acuerdo a su perfil. Proyectar la institución a la comunidad. Si hablamos del primer nivel de atención, va direccionado a que el área de enfermería va más hacia la salud pública, hacia la comunidad, hacia la consejería, hacia la promoción de la salud.
También tendrá que, como funciones, controlar el material y el equipo propio del departamento, ¿no? Tiene que realizar los requerimientos de forma anual para que no pueda en algún momento no estar provista de los materiales necesarios dependiendo del departamento de servicio donde ella ejerza la jefatura. ¿Por qué les hablo de todo esto? Porque antes de hablar de auditoría en enfermería, tenemos que saber lo que incluye el departamento de enfermería, cuál es la función de la jefatura, porque muchas veces, si no conocemos esto, va a ser más difícil saber qué es lo que vamos a hacer durante las auditorías en enfermería. Si hablamos de auditoría en enfermería, también existe una definición que está enmarcada, que está incluida en la Ley del Trabajo de la Enfermera, la número 27669. En esta nos dice que es un procedimiento técnico que realiza la enfermera, enfermero, para evaluar la calidad de atención en los servicios dentro del campo de su competencia. Claro, es dentro del campo. Nosotros no podemos, una enfermera no puede hacer la auditoría de repente, porque es enfermera, hacer la auditoría en una zona de emergencia, de repente ponerlos así, de neonatología, si esta persona no es su campo de competencia, no tiene los conocimientos previos, tiene que conocer el área, el departamento. Eso está incluido en la Ley del Trabajo de Enfermería de la enfermera en el artículo 7, inciso B. En esta nos dice que la auditoría en enfermería es una exigencia de la gestión. Las enfermeras tenemos que participar de estos comités de auditoría, tenemos que conformar estos comités de auditoría, tenemos que realizar las auditorías en enfermería, que se advierten, que nos permiten advertir necesidades administrativas y económicas que se dan en un determinado servicio o área. También es importante que se realice porque es una demanda social y legal, ya que existe una responsabilidad jurídica en el proceso de atención. Recordemos que la atención que presta una enfermera incluye no solamente aspectos de cuidados de la atención en sí, también incluye documentos, registros que la enfermera tiene que hacer que se consideran de responsabilidad ético-legales y por lo tanto en este proceso hay una gran responsabilidad jurídica. Es un imperativo profesional. La competencia profesional debe estar garantizada mediante estas auditorías. Lo que le decía hace un momento, tratar de evitar los errores durante el llenado de algunos registros, sobre todo en las historias clínicas, que son documentos ético-legales. También la auditoría en enfermería se debe realizar por motivos éticos y deontológicos, ya que se debe preservar los derechos de los pacientes. A través de estas auditorías, de acuerdo a los resultados obtenidos, podemos saber si se han cumplido lo establecido durante la auditoría en el registro del CARDEX, durante el registro del proceso de atención de enfermería. Entonces podemos ver si ha habido alguna omisión, de repente obvió realizar el SOAPIE, etcétera. Entonces, esto también nos permite corroborar si realmente estamos preservando los derechos del paciente, los derechos que tiene como usuario, ante una prestación de los servicios de salud. También permite descubrir deficiencias en el proceso de atención de enfermería, las no conformidades, también llamadas así, expresadas como oportunidades de mejora y plantear acciones correctivas. Asimismo, creí pertinente hablarles un poco de los enfoques de la auditoría en enfermería, no solamente desde el aspecto de nuestro país, sino a través de otras definiciones en otras instituciones a nivel más global. Cuando hablamos del enfoque de la auditoría en enfermería, el Jones Commission nos recomienda el análisis retrospectivo de los aspectos más relevantes del cuidado al paciente, cuya ausencia, nos dice así, o presencia, indica que se precisa un análisis más detallado,
más específico y se interesa más por los resultados. En este caso, este tipo de auditorías van más dirigidos hacia los resultados de ciertas enfermedades específicas que por el enfermo en su totalidad. Entonces, el Job Commission lo que busca, por ejemplo, es auditar una serie de historias clínicas de pacientes que fueron sometidos a una apendicectomía ante un procedimiento y evaluar el actuar de enfermería en aquellos según guías de práctica clínica y resultados. Sabemos que en todo servicio contamos con guías de práctica clínica, guías que nos permiten establecer cómo va a ser nuestros procedimientos, lo que tenemos que seguir paso a paso porque está revalidado y estandarizado y se sabe que a través de ese se logrará el beneficio del paciente. Mediante esto, lo que busca este enfoque es evaluar el actuar del enfermero, el quehacer de la enfermera, basándose en esta guía. Si se cumple o no esta guía, pues mediante esta auditoría se podrá evaluar. Cuando hablamos del enfoque de auditoría de enfermería, el ANA, se aboga por un estudio concurrente, considera al paciente más de forma global y anima a las enfermeras a que se establezcan fines, desarrollen enfoques de enfermería y valoren las respuestas del paciente hospitalizado, a fin de desarrollar al máximo las capacidades del mismo. Es decir, un ejemplo sería que a través de este auditar las historias clínicas de los pacientes actualmente hospitalizados, entonces, también se aboga en este caso es auditar las historias clínicas de los pacientes actualmente hospitalizados y evaluar todos los problemas presentes y potenciales. Aquí no solamente ve el diagnóstico real del paciente, lo que hace que el paciente esté hospitalizado, el diagnóstico, sino también aquellos potenciales, verificando la planificación, ejecución y control de las actividades que realizan las enfermeras para resolver aquí. Es decir, aquí lo que va a hacer la enfermera mediante este enfoque de auditoría es verificar si, de acuerdo a la planificación, la ejecución de estos procedimientos y el control de estas actividades realmente se cumplen, se están cumpliendo mediante el control que realizan, se están cumpliendo estas actividades, va más enfocado no a una guía en específico, va más a cada paciente, al diagnóstico y a lo que ve en el paciente en ese momento y a lo que podría potencialmente suceder si no realizamos determinados procedimientos bajo una determinada planificación de actividades. Por lo tanto, esos enfoques ustedes lo podrían tomar en cuenta dentro de su quehacer profesional en cada departamento donde ustedes se desenvuelvan y les ayudaría a poder desarrollar más adelante su quehacer y cuando más adelante tenga que ser auditado su servicio, tomarlo como precedente. Las fases del proceso de auditoría en enfermería incluye el proceso de auditoría de enfermería consta de 4 fases. Formular estándares, observar y medir la práctica habitual, comprobar la práctica observada con los estándares, hacer los cambios necesarios y analizar los efectos de los cambios. Esto es principal en todo proceso de auditoría de enfermería, es lo que debemos nosotros como comité de enfermería realizar o ejecutar. Primero, formular estándares que ya están establecidos bajo la normativa, observar y medir la práctica habitual. Vamos a observar lo que está sucediendo en un procedimiento, en una incidencia, en un evento que se da de forma como queja o reclamo, por eso estamos haciendo la auditoría en ese establecimiento, perdón, en ese departamento, en esa área. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ver y medir, evaluar lo que sucede en el momento. Comprobar la práctica observada de acuerdo a los estándares y hacer esos cambios, que es lo que buscamos, y no solamente eso, sino ver el efecto de esos cambios. Lo que les mencioné hace un momento, existen comités. Existe el comité de auditoría médica, bueno, no es nuestro tema ahora, pero también quiero mencionarles eso, y el comité de auditoría en enfermería.
El objetivo de este comité es evaluar la calidad de las actividades realizadas de enfermería para la atención de los pacientes. La jefa del departamento de enfermería de un hospital será la responsable de la atención de enfermería que se brinda a los pacientes. Sobre ella recae toda la responsabilidad. Por lo tanto, es la persona responsable de evaluar la calidad de la atención. Muchas veces esta jefa va a tener que tener supervisoras o responsables en diferentes áreas que sean sus ojos y oídos en algún momento durante estas supervisiones, que no si bien no son auditoría, pero forman parte de las funciones que realiza la jefa, que si bien ella tiene que estar presente en todos los servicios para poder evaluar si existe alguna omisión. Por tanto, es a ella quien le compete formar el comité de auditoría de enfermería. Las personas que integran este comité van a tener que cumplir diversos requisitos. Tiene que tener una competencia técnica. Cuando hablamos de competencia técnica, hablamos de que tiene que tener conocimiento, tiene que tener un conocimiento de una base científica respaldada por información, porque ha estudiado, ha tenido algún conocimiento no solamente universitario, sino también tipo especialidad, diplomados, etcétera, que le dé esa expertise para poder ejecutar estas auditorías. Destreza para trabajar en grupo, no puede ser una persona conflictiva, no va a poder trabajar en equipo. Interés, tiene que ser una persona con interés en el mejoramiento profesional, es una persona que quiere ser proactiva, buscar las mejoras para el departamento de enfermería, para la profesión y finalmente tiene que ser una persona íntegra, que se base en los documentos de forma objetiva. Bien, ¿cuál sería la metodología de trabajo una vez constituido este comité? Es necesario que se elabore la metodología de trabajo. Se establecerá cómo se hace de realizar esta auditoría de los registros de enfermería del paciente y cada cuánto tiempo. Es decir, cuando se conforma el comité de auditoría, si hablamos del comité de auditoría en enfermería, tiene que realizarse un plan de auditoría anual. Y eso tiene que estar incluido en el POA, en el plan operativo. ¿Por qué? Porque a través de este plan Hola, de auditoría anual se buenos podrá días. establecer cuántas auditorías se van a realizar durante el año, que son auditorías programadas, que Bueno, ya. establecerse que va a ser una vez Ya, al mes, cuántas veces al año. Entonces, eso se tiene que estar bueno, establecido. Bien, también van a darse incidentes, eventos que se dan durante el año que no han sido programados porque en un determinado servicio se presentaron muchos casos en un departamento, quejas y reclamos ante un procedimiento, y entonces estos no estarán enmarcados en el plan de bueno, auditoría, pero también se deben realizar. ya, bueno, mañana te lo Hola, melodía, hola, 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 yo no, hola. ¿Qué pasó? No se escucha nada. Bien, había una pequeña ahí que estaba hablando, por eso trataba de sacarla del audio, pero creo que ya podemos continuar. Bien,
Entonces, como le decía, es importante que durante las auditorías tengamos en cuenta esta metodología. Y esto estará incluido dentro del plan de auditoría anual. Bien, por ejemplo, si auditamos las hojas de enfermería de los pacientes dados de alta durante un mes determinado en un servicio o especialidad, también esos son auditorías que están programadas, establecidas en este plan. Funciones del comité. El comité deberá efectuar las auditorías realizando las comparaciones entre lo normalizado y las prestaciones que recibió el paciente. Para ello se deberá, primero, estimar cada cuánto tiempo se llevará a cabo las reuniones. Hola, También, mediodía. también se tiene que determinar el número de historias. Tiene que establecer qué tipo de registro se debe auditar. Sistematizar la elaboración de los informes, Mediodía, hola. elevar la autoridad competente de las conclusiones arribadas mediante la auditoría, mantener en forma confidencial lo que se obtenga. Eso es muy importante, porque nosotros a través de las auditorías no podemos divulgar esta información solamente mediante los informes que serán establecidos a la jefatura o a las direcciones de acuerdo a la necesidad. Actuar como un instrumento para corregir deficiencias y no como un método disciplinario. Es decir, a través de las auditorías no se busca sancionar, todo lo contrario, lo que se busca es las mejoras de acuerdo a lo obtenido durante la evaluación. Importante es que tengamos en cuenta que una de las funciones del comité es sistematizar la elaboración de los informes. Estos informes tienen que estar también establecidos durante el plan de auditoría anual, cómo van a ser reportados, cómo van a ser direccionados dentro de las evaluaciones, cómo van a ser direccionados a la jerarquía superior, cada cuánto tiempo. Todo eso tiene que estar establecido. Bien, otro punto importante. Si hablamos de la normativa, ahora voy a hablar un poco más específico, aquí un poco en resumen, pero luego vamos a pasar ya al PPT de la normativa vigente. En la norma técnica de salud de auditoría de la calidad de atención en salud, nos menciona entre las disposiciones específicas, lo que le decía hace un momento, que se van a conformar dos tipos de comité. Los comités de auditoría en salud, que son los CAS. Aquí está conformado por todos los profesionales de la salud, puede ser enfermera, obstetra, médico, etc. Y los comités de auditoría médica, los CAM, que son propiamente conformados por solo médicos. En el caso de los establecimientos de salud del primer nivel de atención y de los servicios médicos de apoyo que corresponda, si por el número de profesionales de salud no fuese posible constituir uno o ambos comités, porque a veces son pocos los que conforman esta institución prestadora de servicios en salud, estos serán constituidos en la instancia organizacional inmediata superior. Es decir, de repente en un puesto de salud no podrá conformarse estos dos comités porque son pocos los profesionales con los que cuenta, pero sí podrá ser conformado en la microred o en la red de salud que corresponda, que es superior. La dirección del establecimiento de salud del servicio médico de apoyo debe oficializar la conformación de ambos comités, es decir, la jefatura, el jefe de la institución de salud, del centro materno-infantil, del centro de salud, del hospital, tiene que tener conocimiento y tiene que oficializar a través de un memo, ¿no? Donde haga conocimiento de quiénes están conformando estos comités. El Comité de Auditoría en Salud está constituido por profesionales médicos y no médicos del establecimiento de salud o del servicio médico de apoyo responsables de ejecutar las auditorías en salud y que está contemplado en este plan anual de auditoría. Y está en coordinación con la Oficina de Gestión de la Calidad del establecimiento. Es decir, siempre en un establecimiento de salud va a haber un coordinador de la gestión de la calidad en salud. Entonces, en coordinación con la jefatura, va a establecerse el comité de auditoría.
que puede ser de médicos o del comité que es de varios profesionales. El comité de auditoría médica también está constituido por profesionales, específicamente médicos, que son del establecimiento o del servicio médico de apoyo responsable de ejecutar las auditorías médicas contenidas también en el plan anual. Ambas están contemplados, ambos están dentro de este plan de auditoría en coordinación también con la Oficina de Gestión de la Calidad de Salud del establecimiento o de la empresa. Entonces, es importante que ustedes sepan que como profesionales de enfermería pueden formar parte de estos comités de auditoría en salud y van a tener funciones diversas, puede ser de vocal, puede ser de secretaria, puede ser de presidenta, dependiendo de las funciones que ejerzan, pero es importante que tengan conocimientos sobre porque estas auditorías, como bien lo dije en un inicio, tienen que ser realizadas por personas que tengan conocimientos previos para realizarlo de forma objetiva. Bien, vamos a pasar a la otra PPT, que nos habla un poco más de la normativa, que también es el tema a tratar el día de hoy. Mm, mm. Bien, entonces, ¿alguna consulta, alguna pregunta respecto al tema tratado el día de hoy? Pueden activar sus micrófonos o pueden escribir a través del chat. Bien. Hasta ahí, ¿alguna consulta que deseen hacer a la magíster que está presente para poder continuar? Bueno, parece que ninguno. Continuamos, magíster. Bien, continuando con el tema, vamos a seguir. Ahora sí les voy a mencionar lo que es la normativa. Norma técnica de salud. Norma técnica de salud, la número 029 del MINSA, de la Dirección de Gestión de las Prestaciones. Bien, entonces, en esta se incluye la auditoría de la calidad de la atención en salud, que está incluida en la resolución ministerial 502-2016 del MINSA. Como le mencionaba hace un momento, que hablé un poquito general de esta normativa, aquí vamos a verlo un poco más completo. En esta hablamos de las disposiciones específicas que les decía hace un momento del Comité de Auditoría en Salud y el Comité de Auditoría Médica, que se conforman en las instituciones prestadoras de servicios de salud, que son conformados por diferentes profesionales dependiendo de la competencia, ¿no? Dependiendo del comité que se quiera conformar. Algo que quiero enmarcar es la dirección del establecimiento de salud o del servicio médico de apoyo debe oficializar la conformación de ambos comités con acto resolutivo.
aquí lo ponen así, si hablamos de un hospital, pero si hablamos de un primer nivel de atención a través de un memo donde se establezcan los miembros de determinados comités. Cuando hablamos de esta normativa, nos menciona que la auditoría de la calidad de la atención en salud debe realizarse en todos los establecimientos y centros médicos de apoyo, públicos, privados y mixtos, según corresponda, de manera planificada, es decir, a través de la auditoría programada, que está incluida en el plan anual de auditoría, o coyuntural, como el término lo menciona, que es una auditoría de caso, o sea, es una auditoría que se da por un evento, o una situación, una incidencia que se da de forma reiterativa mediante de repente quejas o reclamos en el libro de reclamaciones donde se da, o también a través de, eh, puede ser un evento de una alergia a un medicamento de forma reiterativa. Entonces, son casos que se pueden dar durante el año y a través de este se necesita hacer la auditoría dependiendo en el servicio, en el área donde se presente este evento. Cuando se presenta un incidente o evento adverso. El plan anual de auditoría de la calidad de atención en salud es muy importante que este comité de auditoría lo establezca apenas esté constituido, porque este constituye el documento en el cual se establecerá la relación de actividades de la auditoría que a lo largo del año serán desarrollados por las diferentes unidades o comités de auditoría. Si no hacemos este plan anual de auditoría de la calidad en atención en salud, no podemos establecer cuándo serán nuestras auditorías programadas, qué servicios serán auditados durante el año, ¿no? Y sabemos que todo esto se dará en coordinación con el área, la oficina de gestión de la calidad de salud de los establecimientos o de su equivalente. Entonces es muy importante que una vez constituido su comité, ustedes como jefas de servicio tienen que establecer primero su comité de auditoría de enfermería y luego de eso establecer su plan anual de auditoría. Ellos tienen que conformar, el comité tiene que establecerlo, tiene que desarrollarlo y ustedes tienen que tener conocimiento de este para saber cuáles son las actividades a realizar durante el año. Las auditorías de casos deben realizarse, entre otros, ¿ante qué casos? Lo que le dice que es lo que les dije hace un momento, que son coyunturales, que se presentan, que se dan en algún momento durante el año, se darán en el caso de mortalidad materno-perinatal. Por ponerles un ejemplo, muchos casos de reingresos por el mismo diagnóstico, eventos adversos en anestesiología, complicaciones anestésicas, eventos adversos en cirugía, complicaciones posoperatorias, de repente es reiterativo, vienen muchos pacientes posoperados y se presentan estos eventos adversos, eventos centinela, cuando ocurre un hecho evidente que vulnere los derechos del usuario, como le decía, una prueba de ellos en el libro de quejas y reclamaciones, donde existen muchos reclamos en el área de emergencia, habría que hacer una auditoría en este servicio para saber qué es lo que está fallando, si es el tiempo de espera, si hay un buen trato al paciente en este servicio, independientemente que genere o no una queja o denuncia del usuario o de sus familiares. Ya desde el momento que incurra en un hecho evidente que vulnere los derechos del paciente, se debería realizar también, en este caso, una auditoría de caso. Entonces, estos son algunos de los ejemplos para que ustedes puedan establecer la necesidad de una auditoría de caso, que no está previamente establecido en el plan anual, pero que son coyunturales. En el inicio del proceso de la auditoría, la dirección del establecimiento de salud o del centro médico de apoyo debe disponer la realización de la auditoría de caso, siempre como auditoría médica. O sea, tiene que acá involucrarse los médicos, el médico, el comité de auditoría médica, siendo una auditoría interna, claro, porque son médicos profesionales que trabajan en esa institución prestadora de servicios de salud. Luego de ello, se dará una inmovilización de la historia clínica. Si fue un caso de evento adverso, entonces en ese momento se tendrá que identificar la historia del paciente y establecer la necesidad
de movilizar la historia para poder evaluar. La dirección del establecimiento de salud o centro médico de apoyo es responsable de disponer la inmediata inmovilización de la historia clínica correspondiente para garantizar la no modificación posterior de estos registros o de esta historia. Se dará el inicio del proceso. La dirección del establecimiento de salud o el centro médico de apoyo y el responsable del área de la unidad de gestión de la calidad en salud serán los responsables de entregar la historia clínica o copia fedateada y completa de la misma al comité de auditoría correspondiente, que recordemos que es el comité de auditoría médica, dentro de las 48 horas de dispuesta la auditoría de caso. Entonces, tener mucho cuidado con este inicio del proceso de la auditoría si hablamos del registro de la historia clínica. También es importante que diferenciemos entre de algunas características de la auditoría programada y la auditoría de caso. Existen diferencias porque si hablamos de auditoría programada, es un tipo de auditoría que se realiza en cumplimiento de la planificación anual que hace el establecimiento de salud, que se hace dentro de este plan anual de auditoría, para auditar atenciones realizadas, prestaciones por departamento o servicio asistencial, y están incluidas, como le decía, en ese plan. En cambio, en la auditoría de caso, existe este tipo de auditoría de la calidad de la atención en salud, no está incluida en el plan, pero sí se realiza ante la presencia de un incidente de tipo clínico que ha generado daño real, puede ser un evento adverso, o potencial al usuario en el proceso de atención. Independiente de que genere repercusión en los medios públicos o no, es decir, que haya denuncias, simplemente por ser ya un reclamo o queja o simplemente porque se vea repetición, como hemos visto en los ejemplos anteriores, ya donde se afecte al paciente o al usuario, por lo general obliga a la participación de diferentes especialidades médicas, si fuese el caso, y puede incluir aspectos administrativos. También ellos tienen que estar inmersos en esto, relacionados directamente con la atención médica. Entonces, estas son algunas de las características o diferencias entre la auditoría programada y la auditoría de caso. También hablamos de una auditoría regular o ordinaria, que es un tipo de auditoría de la calidad de atención en salud que se realiza de manera también programada y puede ser una auditoría interna o externa. Auditoría médica o auditoría en salud, o sea, también puede ser realizado por el profesional de enfermería a sus pares, ¿no? En un servicio de enfermería, que evalúa la calidad de la atención brindada. Entonces, va más enmarcada aquí algo que también está establecido, programado, pero se le llama así ordinaria, porque ya ha sido previamente programada y busca justamente evaluar la calidad de una atención. Específicamente va direccionada a la atención en salud. Si hablamos de una auditoría dirimente, es un tipo de auditoría de la calidad de atención en salud que se realiza en determinadas circunstancias y dispuesta por la auditoría de salud. Establece la evaluación definitiva cuando tiene el antecedente de auditorías de la calidad previas sobre el mismo incidente clínico y que ha tenido conclusiones contradictorias o objetables. Es decir, ya ha habido auditorías de la calidad previas sobre este incidente clínico, de repente de un evento adverso en el área de, ha habido ante un procedimiento de una operación, entonces, pero la conclusión de esa ha quedado dudas, ha quedado no conformidades de esa auditoría y se ha realizado nuevamente otra y las conclusiones son contradictorias. Se dispone como auditoría de caso y también, si es necesario y lo establece la dirección, puede solicitarse una auditoría externa. Plazos. Existen plazos para realizar la auditoría. Para una auditoría programada, la cual está establecida, incluida en el plan de auditoría anual, se debe realizar no más de 20 días hábiles. Para la auditoría interna, 10 días hábiles. Para la auditoría externa, 15 días hábiles.
Y para la auditoría en dilimente, 15 días antes. Es un poco más de tiempo, ¿no? Pero la que es programada toma más, se puede contemplar un poco más de tiempo porque se tiene que hacer informes programados, establecidos en el plan. Aquí les dejo algunos links de cómo es el formato de evaluación de los registros de consulta externa, hospitalización. Eso está a través del YouTube, que ustedes pueden acceder a estos. Bien, ahora voy a pasar a algunos documentos que tengo en Excel, básicamente sobre la auditoría que se realiza en alguno de los instrumentos que forman parte del quehacer del profesional de enfermería. Voy a dejar de compartir. Bien, este es este es el instructivo llamado así, que está incluido dentro de la norma técnica en salud de auditoría. Nos dice el instructivo del anexo número 8, el formato de evaluación de la hoja de balance hídrico en enfermería y también puede ser incluido para el servicio de obstetricia. Bien, aquí este es el instructivo, pero aquí está en blanco para que ustedes puedan registrar directamente lo que ustedes van obteniendo de datos reales durante la auditoría en el servicio. Entonces, aquí va incluido los miembros del comité, como dice los nombres completos del auditor, número de auditoría, la fecha de auditoría, el servicio auditado, el asunto, la fecha de atención brindada, la codificación de la historia clínica, la codificación del profesional de enfermería, o sea, el colegio de enfermero, el diagnóstico del alta, ya que si hablamos de balance hídrico, estamos hablando de un paciente hospitalizado, los datos de filiación del paciente, aquí se tiene que observar si es conforme o no conforme. Conforme cuando registra los datos completos del paciente. Si vemos que en este balance hídrico solamente está el nombre o un inicial y un apellido, tipo y número de seguro, el número de historia, todos estos datos de filiación para considerarse conformes tienen que estar registrados de forma completa. Contenido del registro, pues hablamos aquí si la enfermera registró si está el paciente con vía oral, enteral, parenteral, agua de oxidación, transfusiones, total de ingresos. Si registra los egresos también, total de egresos, el balance total, si todo eso está incluido dentro del balance hídrico, tenemos que ver si se trata de una letra legible, si tiene borrones, enmendaduras, si existe el firma y sello de la enfermera, del profesional, si usó el lapicero azul o rojo, usar siempre el color azul de día, mañana y tarde, y si hablamos de noche, pues se puede utilizar el color rojo, y a través de este se dará un puntaje que esperado, que sería el 100. En el caso de existir ítems calificados como no aplica, porque de repente en su servicio no se da ello, se sumarán los puntajes máximos otorgados a dichos ítems y la suma de los mismos dará como resultado una cifra que será restada de los 100 puntos. El resultado de la misma será el nuevo puntaje máximo esperado, a partir del cual se calculará el porcentaje de cumplimiento de los estándares establecidos para objeto de la auditoría y se otorgará la calificación correspondiente. Les mencionaba que durante la auditoría vamos a observar los auditores las no conformidades, que es el hecho evidenciado que incumple parcial o totalmente el criterio de auditoría seleccionada. Puede ser que hemos visto que, por ejemplo, esta enfermera no ha establecido ahí durante su balance hídrico y es un paciente que está con vía parenteral lo que se le está administrando, ¿no? Y ni siquiera coloca la vía ni el medicamento administrado.
tenemos que especificar las no conformidades y si es posible, no solamente especificarlo, sino ponerle inclusive ahí, como dice acá al costado, que está más detallado. Aquí, por ejemplo, podemos poner, ¿no? Conforme, no conforme. Entonces ahí colocaremos, no coloca vía parenteral. Entonces, especificarlo para poder saber qué es lo que hemos observado. Conclusiones. Opinión técnica del auditor. O sea, el auditor puede realizar de repente una opinión técnica basado en su información, sus conocimientos, que resume las no conformidades evidenciadas. Entre las recomendaciones son las sugerencias que se formulan en el informe de auditoría para que la máxima autoridad, en este caso la jefatura del establecimiento, disponga las acciones para corregir las no conformidades. Entonces, hay que obtener, en base a esas no conformidades, la enfermera auditora podrá realizar algunas recomendaciones para poder buscar esas mejoras. Se debe señalar qué y quién lo debe realizar y el plazo para realizar. Entonces, esas correcciones será pues que ese registro, ese balance hídrico que se encontró de forma registrada de forma inadecuada, tendrá un plazo para corregirlo, ¿no? Un plazo para mejorar ese balance hídrico, mejorar lo que ha estipulado, lo que se ha tenido enmendaduras, corregir, volver a, es decir, corregir lo que se ha observado y tiene que tener, la auditora le dará un plazo, no solamente se le dirá, pues simplemente a través de este serás evaluada y vamos a colocar esta sanción, ¿no? Porque no, el fin no es sancionador, el fin es de buscar las mejoras y correcciones para que se den el tiempo que se establezca. Igual, por ejemplo, si tenemos el formato de evaluación de calidad de registro de hoja gráfica de signos vitales, el instructivo que es del anexo número 9, que también está enmarcado en la norma técnica de salud de auditoría. En esta también se llenarán algunos datos, si es conforme o no conforme, el número de cama, el sexo, edad, si registra frecuencia cardíaca, respiratoria, todas las funciones vitales que las enfermeras sabemos que se realiza. Otros registros, si he considerado otros registros que son necesarios. Aquí, por ejemplo, en algunos, por ejemplo, acá NA en algunos no va a aplicar. Si no aplica el registro de operación y días postoperatorios, no aplica. Registra días de menstruación, si no es necesario para esta paciente, para dependiendo del caso, no aplica. Ella sí, entre otros, ¿no? Si ella tiene alergia a medicamentos, componentes sanguíneos. Entonces, el instructivo nos detalla cada uno de ellos cómo serán llenados. Igual que el otro, se establecerá el puntaje. De igual manera, el auditor tendrá que hacer las recomendaciones y de acuerdo a las no conformidades establecerá lo que queremos corregir mediante la auditoría y se le dará un tiempo o un plazo para que se realice. El CARDES. En el CARDES de enfermería sucede lo mismo. Hay un instructivo del CARDES de enfermería. Por ejemplo, aquí es muy importante tomar en cuenta el diagnóstico médico, el diagnóstico de enfermería, el grado de dependencia. Algo que también se contempla aquí, pues, es las intervenciones de enfermería, que tienen que estar incluidas en letras y números legibles, la pulcritud. Se debe utilizar el color oficial, el azul o rojo. Ya hemos visto que el azul para qué tipo de horarios y el rojo también puede ser utilizado para otro turno, que es generalmente de guardia nocturna, ¿no? Bien, entonces vemos esto que está incluido dentro de los instructivos de aquellos documentos, aquellos registros que son auditables para el profesional de enfermería y también los muestro aquí los que están en blanco,
Y aquí, de acuerdo a este instructivo, la enfermera que realizará la auditoría pondrá en la historia número 1, entonces yo, miembro del comité, todos los datos y pondré aquí, ¿no? En la historia, de acuerdo al CARDES, en cada historia tiene pues diferentes documentos, entre ellos está el CARDES de enfermería, ¿bien? Diferentes registros. Y en este, pues veré si en la historia clínica está el CARDES de enfermería y si cumple con todos estos criterios que son observables. En este CARDES está el nombre y apellido, está el tipo de seguro, el número de historia, el piso, el servicio, la unidad, el número de cama, etc. Todo ello tiene que estar registrado y se le pondrá debidamente un puntaje. Y así vamos a ir sumando los puntajes y saldrá un total de forma inmediata. ¿Ves? Va sumando los puntajes. Entonces, todo ello está incluido en la norma técnica de salud de auditoría y tenerlo en cuenta para su auditoría. Bien, entonces, esto sería por los que tengo que mostrarle en cuanto al instructivo de algunos de los, acá también tengo de la evaluación de enfermería, voy a mostrárselo mejor también aprovechando. El formato de evaluación de la calidad del registro de las notas de evolución de enfermería. Aquí es muy importante tener en cuenta, vamos a verlo aquí nos hablan los datos subjetivos. Mire, tiene un gran puntaje, los datos objetivos, los diagnósticos de enfermería, que tienen que ser establecidos de acuerdo a lo que ya conocemos en diagnósticos, de acuerdo a los patrones nominales, consignar el plan de cuidados, el registro de intervenciones, la medicación administrada, todo ello tiene que estar contemplado en ese proceso de atención de enfermería, el PAE. Y atributos del registro, pues eso ya forma parte si la letra es elegible o no. Y entonces esto va a ir registrado con un puntaje. Pues si vemos que si consigna la fecha y hora, pues le pondremos 4. Si realmente muestra datos subjetivos, lo considera así como datos subjetivos, pondremos un puntaje de 12, leeremos y consideremos si realmente lo estipuló ahí, 12, y va sumando el puntaje. Como dice aquí, tenemos que considerarlo entre conforme y no conforme, registra los datos y también hay un puntaje que será establecido. Tener en cuenta que existen casos en donde no será no aplicable. Registra la existencia de eventos adversos. En algunos casos no tendrá que ser necesario el colocar esta información. Tener en cuenta que en cada una de estas auditorías existe una calificación. Se considera satisfactorio cuando logra del 90 a 100% del puntaje máximo esperado. Por mejorar cuando es de 60 a 89% del puntaje máximo esperado. Y menor de 60% se considera deficiente. Y si es deficiente, menor del 60%. Entonces, de acuerdo a eso, se le dará un puntaje y podremos considerar la calidad de las intervenciones de enfermería, porque eso es lo que buscamos. Congruencia entre datos subjetivos y objetivos y diagnóstico, conforme, no conforme, cumplimiento del plan de cuidados, porque tiene que haber una congruencia. Si hablamos de datos subjetivos, vemos un paciente postrado en cama, tenemos que ver el patrón respiratorio, la integridad de la piel. Entonces, no podemos hablar de que el paciente está postrado, que es algunos términos subjetivos, y el objetivo hablar de otro tipo de eventos, otro tipo de datos objetivos que no tiene congruencia. Estamos hablando eh, de repente de la agudeza visual, entonces no tiene relación. Lo que mencionemos como dato subjetivo tiene que tener congruencia con el dato objetivo y el diagnóstico. Patrón respiratorio ineficaz relacionado con, o patrón de integridad física o integridad cutánea, etc. Todo ello tiene que estar en relación. Y para ello las enfermeras también tienen que tener conocimiento previo para poder especificar si tiene o no esa relación necesaria para poder considerarlo como conforme. Entonces aquí está el puntaje, como les decía,
También en todos los registros se considera el mismo puntaje. Aquí como vemos, deficiente menor o igual a 35%. Entonces, cada uno de estos instructivos nos ayuda a poder los auditores ejecutar en cada uno de estos anexos, ir registrando lo que observemos durante estas auditorías en cada una de las historias clínicas, y a través de este obtener un puntaje. Tenemos que establecer las no conformidades, las conclusiones y las recomendaciones, que sabemos que las recomendaciones son solo sugerencias. ¿Está bien? No es, no es, no es un, no es una información tipo sancionadora. Aquí son sugerencias de mejora, y aquí tenemos que estipular también y colocar el tiempo, ¿no? El tiempo que buscamos que se realice esas correcciones de lo encontrado. Bien, otro documento que tengo, bueno, estos ya son para otros servicios, esto es básicamente para las notas de enfermería. Como le decía aquí en las recomendaciones, si existe alguna duda, alguna consulta, me lo hacen saber, por favor. Sí, magíster, aquí Daisy Gutiérrez indica, en un policlínico de consultas externas, ¿se puede crear el comité interno de auditoría? No te entendí muy bien, no te escuché bien. La pregunta es si en un policlínico de consultas externas se puede crear el comité interno de auditoría. Claro. Sí, mire, como dice ahí, en centros médicos de apoyo, ¿no? Centros médicos de apoyo públicos, privados, se puede establecer teniendo en cuenta la cantidad de personal, como les decía durante la exposición, se tiene que saber con cuánto personal cuento, y si establecer si de acuerdo a este se podrá establecer los dos comités, ¿no? Si son comité de auditoría médica o el comité de profesionales de la salud, que son de todos los profesionales de cualquiera de estas profesiones. Y se puede establecer estos comités, por supuesto que sí, bajo el conocimiento del coordinador o responsable de gestión de la calidad. Toda institución prestadora de servicios de salud, sea este centro de apoyo, este centro que realiza consultas externas, debe contar con un responsable de gestión de la calidad en salud. Por lo tanto, si tiene un responsable de esta gestión, este, en coordinación con jefatura, podrá hacer la conformación de estos comités. No habrá inconvenientes. Bien, ¿alguna otra consulta o alguna pregunta, alguna inquietud, duda que puedan tener con respecto al tema tratado el día de hoy? Pueden habilitar sus audios, pueden también escribir a través del chat. Recuerden que el día de mañana continuamos con la ponencia en el horario de 8 de la noche, ¿verdad, magíster? Sí, mañana será a partir de las 8, de 8 a 10. Perfecto. Recuerden que el link se va a estar compartiendo a través del grupal. ¿Alguna duda más? ¿Alguna consulta acerca de auditoría en salud, de los comités, de los registros? Por todo quedó muy claro. Parece que todo les ha quedado muy claro porque no hay ninguna consulta. Una A ver, pregunta. Peggy, ¿te escuchamos? Sí, sí, cuando se está auditando el proceso de enfermería, o sea, los diagnósticos, ¿tienen que tener relación con los objetivos que ponen o no? Claro, así es. Tiene que tener relación.
Definitivamente, ¿no? Como menciona Peggy, como bien sabemos, como enfermeras, durante el proceso de atención de enfermería tomamos en cuenta el SOAPIE, ¿no? Los datos subjetivos, objetivos, la planificación, intervención, etc. Entonces, hay que establecer, estos diagnósticos van a ser de acuerdo a los datos subjetivos que hemos obtenido del paciente, los datos objetivos reales que hemos podido ver, inclusive hasta de los datos, inclusive se pueden generar no solamente los diagnósticos reales, sino también los potenciales a los cuales puede estar en riesgo mi paciente. Pero durante el instructivo que les mencioné del registro de auditoría, de, por ejemplo, de intervención de enfermería, ¿no? De los registros de intervención de enfermería, a través de este podemos establecer justamente si la enfermera ha colocado dentro de estas evoluciones de enfermería, ha colocado todos estos pasos del SOAPIE, del proceso de atención. Si no ha colocado o obviado alguno de ellos o no tiene congruencia, como mencionas tú, entonces no se podría dar la conformidad. Esto le estaría disminuyendo el puntaje, no tendría un 35, sino tendría menos puntaje porque no tiene relación con el diagnóstico del paciente. Bien, resuelta la duda, Peggy. Todo muy claro. ¿Alguna otra consulta? A ver, Daisy dice, en consultorios externos donde el personal más recurrente son el personal técnico de enfermería, ¿la auditoría sería a su quehacer propia del técnico en enfermería? Daisy, ya, en los consultorios externos, claro, dependiendo de tu institución, por eso te decía, no hay mucho personal de enfermería, eso es lo que yo comprendo. Son pocos, las enfermeras generalmente son técnicos los que laboran en esta institución. Si pueden conformar, así es. Imagino que ustedes tienen una jefa, ¿no? Una jefa de los consultorios y la mayoría de consultorios forma parte las actividades por técnicos. Claro, lo que sucede aquí es que la enfermera, jefa del departamento, si ella quiere realizar una adecuada gestión de estos consultorios, tendrá que ella si lo necesita y lo desea y lo quiere realizar en beneficio de su organización, tendrá que organizar un comité que lo puede conformar ella, lo puede conformar el médico jefe y lo puede conformar un personal administrativo, depende del personal de estadística, porque ustedes tienen personal administrativo que también son profesionales. Y estos tres, conformando el comité, podrán realizar estas auditorías, previas capacitaciones sobre este tema, porque no cualquiera puede ser auditoría. Tienen que estos profesionales tener conocimientos previos, técnicos, y lo puedan realizar no es que la auditoría yo la voy a realizar al técnico, yo voy a realizar la auditoría a las historias clínicas de esos consultorios. Entonces, esta enfermera que conforma el comité lo realizará hacia el consultorio externo de medicina, por ponerle un ejemplo, ¿no? Y ahí verá de 5 historias al azar, empezará a hacer la auditoría mediante el instructivo y el Excel que les mostré y empezar a auditar si realmente el médico ha realizado una adecuada atención. Si es en el servicio de consulta externa de enfermería, también verá, pues, si ustedes realizan de repente curaciones, ¿no? En un consultorio externo, no sé qué tipo de procedimientos realizarán ustedes, de repente solamente que no son de hospitalización, ¿no? Son del servicio en ese momento, entonces tendrán que supervisar las historias clínicas, porque ustedes cuentan con historias clínicas de la atención que brindan. Auditará esas historias en ese momento, pero lo tiene que realizar profesionales y lo tiene que realizar este,
Claro, lo tiene que realizar profesionales y lo tiene que realizar personal capacitado con conocimiento técnico. No base a los técnicos, base a las historias del consultorio externo, base a las historias del área que ustedes van a auditar. Espero haber cubierto tu duda. Buenas noches, magíster. El plan de auditoría anual para la microred, ¿en qué fecha se debe programar, presentar y ejecutar el plan a las redes? Ah, muy bien, Alberto. El comité, primero se tiene que establecer los comités. Comité de auditoría médica y comité de auditoría en salud, que son diferentes. Entonces, ya establecidos, porque si hablamos de microred, quiere decir que es un establecimiento de 1.3, 1.4, donde ya tiene todos los servicios y bastantes profesionales que pueden conformar esta auditoría, conformar estos comités. Entonces, estas auditorías se tienen que realizar bajo un plan, establecidos los comités en coordinación con el coordinador de gestión de la calidad. Se conformarán los comités y en conformidad con la jefatura, donde se meterá un memo donde se va a informar de los integrantes de estos comités. Luego de esto, los comités conformados realizarán su plan de auditoría anual, en donde van a establecer la programación de varias cosas que van a hacer, van a también establecer la programación de las auditorías programadas, porque tienen que realizarse aquellas auditorías en el servicio de consulta externa, en el servicio de emergencia, de repente de los antecedentes de las atenciones del año pasado, de lo evidenciado, de lo que se ha observado, de las quejas y reclamos del año pasado, de las deficiencias que se han podido observar en los proyectos de mejora de los años anteriores. De acuerdo a eso, se podrá establecer cuáles serían esas auditorías programadas durante el año. Y esto de preferencia, como dices tú, en qué fecha se deben programar, dice los planes de auditoría. Esto tiene que ser apenas se ha conformado y de preferencia tiene que ser desde inicio del año, porque todo plan operativo se hace a inicios del año y el plan de auditoría está incluido en ese plan operativo. Entonces tiene que ser desde un inicio del año. ¿Alguna duda más? ¿Alguna consulta? Espero haber cubierto tu duda, Alberto. Como le preguntaba, docente, que me sacó el internet, cuando no hay relación entre el objetivo y las actividades, ¿eso cómo se califica? Cuando no hay relación entre los objetivos y las actividades. Y las actividades en el Mira, diagnóstico de enfermería. ya voy a volver a compartir el Excel. Notas de evolución, aquí, por ejemplo. Tú te refieres a los objetivos con las intervenciones, ya. Todo tiene un puntaje. Entonces, por ejemplo, en los datos dice conforme, no aplica. Entonces, si yo considero que sí consigna datos subjetivos, acá dice consigna datos subjetivos. Bien. Y yo leo acá más abajo, por ejemplo, acá está, aquí. Dice sí consigna. Podré poner un puntaje de 4. Veo que de repente, perdón, datos subjetivos 12. Sí consigna. Nos habla de los datos subjetivos del paciente, empezamos a leer, ya, los datos subjetivos de un paciente 12. Si empezamos a leer el diagnóstico de enfermería y este no guarda relación con los datos subjetivos, nos habla de un paciente con colostomía de repente, ¿no? No sé quién tiene su micrófono prendido, por favor. Tiene una colostomía, pero de repente los datos objetivos no guardan relación con esto, nos empieza a hablar datos subjetivos, no nos habla de la piel, no nos habla de los cuidados, de la bolsa de colostomía, ¿no? O sea, no nos habla de lo que estamos observando y no consigna tampoco el plan de cuidados de esta bolsa de colostomía, nos empieza a hablar del cuidado de cambio postural,
nos empieza a hablar de otros, o sea, no guarda relación, tú tienes que bajar el puntaje, tendrías que darle un puntaje menor. Pero el puntaje conforme es 10, no conforme es totalmente, como dice acá, no registra datos, es que totalmente no registra. Acá simplemente es que no registra, le pondrás el número 0, ¿no? Entonces tú irás poniendo así, ¿no? Conforme, si conforme, acá por ejemplo, ¿no? Ay, perdón, acá no va, aquí, 0. No colocó la fecha y hora, solamente se fueron los datos subjetivos. Sí consigna datos subjetivos, pero guarda relación. O no guarda relación totalmente, 10. Entonces, el puntaje que tú vas dando va de acuerdo a lo que tú vas evidenciando. Muchas veces es bajo criterio, ¿sí? Pero tienes que tener conocimientos por eso previos. La enfermera que audita tiene que conocer el área. Yo no puedo auditar un área que yo no participo de eso, no participo de esa área, no trabajo en esa área, porque no voy a conocer el proceso de atención de enfermería en un determinado servicio. Tú no podrás hacer una auditoría en neonatología cuando tu servicio siempre ha sido de repente solamente emergencia, entonces tú no podrás conocer cuál es lo que tú vas a auditar y qué puntaje podrías colocarle. Consigna datos conforme, no conforme. Entonces tú colocarás, no registra datos. Si registra, le podrías poner un puntaje. No conforme, de repente no lo registra, 0. Es lo que tú estás observando. De repente se fue de repente solamente a datos objetivos y se obvió, la enfermera obvió colocar los datos objetivos. Pondrá 0. Y así vas dando puntaje a cada uno de ellos. Y finalmente, mira, vas a ver, aquí le doy un puntaje de 10, un puntaje de 8. Vamos a ponerle el puntaje para que ustedes puedan ver más o menos cómo sale. Y sale 65. ¿Por qué sale 65? Porque no consignó la fecha y hora, no consignó los datos objetivos, pero sí consignó el resto y yo consideré que sí estaba conforme al puntaje. De repente los datos objetivos y los diagnósticos no estuvieron en relación, pues también puedo. Y cuando disminuye ese puntaje, tengo que colocar acá las no conformidades. En el ítem tal, coloqué porque los datos objetivos no guardan relación con los diagnósticos debido a que el paciente es un paciente tal, ya, ¿no? Son no conformidades. Ahí tú tienes que especificar. ¿Está bien? Entonces, por eso que se coloca eso en cada uno tiene su puntaje y te va a ir sumando el puntaje, los subtotales y el total va a salir pues de cada uno de esos ítems. Espero, y el instructivo está muy detallado, por eso dice conforme, no conforme. Es simple. Registra, no registra. Pero sí tiene un puntaje. Conforme si es legible, no legible. Le das un puntaje de 0. De repente es una letra que no se entiende, le das puntaje 0. No tiene borrones, pues le das el puntaje total. De repente es una enfermera que es muy pulcra, entonces le pondrás el puntaje 1. Pulcritud total 1. Acá es 1 total. Uso del lapicero de acuerdo al turno, pues si coloca el azul porque es diurno, mañana y tarde, si coloca el firma y sello, también tendrá. Y tendrá el puntaje. Aquí de repente colocó la firma, pero el sello está ilegible. No se puede ver la colegiatura. Le pondrás 1. Pero si está totalmente el sello legible, le pondrás 2. Y lograrás su total 5, que es el puntaje subtotal deseado. Eso sería lo que más o menos tendría por especificarles. Bien, Dígame, ¿y es necesario usar el color rojo en la noche? ¿De todas maneras se debe usar? Dependiendo, ¿no? De tu institución, porque cada institución tiene sus propias normativas internas, ¿no? Generalmente los servicios utilizan eso en el CARDEX, ¿no? Ustedes han podido observar para diferenciar los turnos, para que sea más ordenado, más específico, pero durante la auditoría, por eso en algunos casos se establece el no aplica.
porque en tu establecimiento de repente utilizan solamente el lapicero azul y no el rojo, entonces no va a aplicar. Y ante ese no aplica, como decía en el instructivo, tú tienes que restar esos no aplica y en base a eso establecer un nuevo total y un porcentaje a ese resultado. ¿Para qué? Para que no te salga menor puntaje por los no aplica. Al decir no aplica, quiere decir que no te va a restar puntaje. Allá, porque yo trabajo en una unidad de cuidados intensivos en donde siempre se ha usado el rojo para poner lo más saltante del paciente. Entonces, Claro, como vino la auditoría y que dijo que teníamos que usar el rojo en la noche, entonces ya no hay esa diferencia de lo más saltante del paciente usando el rojo en la noche, porque ya no se puede, ya, y solamente se claro, deben usar rojo y azul. Por eso es mi pregunta, ¿no? Antes no claro. lo usábamos, la UCI no lo usaba. Los demás servicios sí usaban el rojo en la noche, pero la UCI no. Por eso pregunto En- si es necesario, ¿no? Entonces, con él no aplica, podemos salvar esto, claro. ¿verdad? Podrían observarlo, pero tienen que sustentarlo bajo sus normativas internas, porque cada institución o servicio puede tener sus normativas propias en su institución y tienen que sustentarlo con ello. Ujú. Gracias. Bien, Liz, escribe en el chat cuáles son los criterios para decidir cuándo realizar una auditoría y cada cuánto tiempo deben darse. Las auditorías tienen que estar incluidas en el plan de auditoría anual, que sabemos que está contemplado en el plan operativo de nuestra institución. Pero ustedes hacen la programación. El comité de auditoría en salud, conformada por enfermera, médico y un personal administrativo, por ponerlo así, establece, ¿no? Yo quiero hacer mis auditorías de acuerdo a mi programación en estos meses, tú lo estableces, este plan anual va dirigido con documento hacia jefatura y eso queda establecido. Voy a hacer en los servicios de emergencia, voy a hacer los servicios de consulta externa, en estos servicios durante estos meses. ¿Por qué? Me tengo que tener una base, ¿no? Porque observé que en el 2021, en el 2022 o 2023, como quieran colocarlo, se vieron más incidentes, incidentes de quejas en el servicio de emergencia por el no buen trato al paciente, o sucedió estos eventos adversos por el uso de este medicamento, por eso es que queremos hacer la auditoría en farmacia, para ver si los medicamentos están con la adecuada, no sé, tiempo de caducidad, etcétera. ¿No? O sea, las auditorías tienen que establecerse bajo un precedente para que sean programadas. Otra cosa es que sea ante una auditoría coyuntural, que es ante que eso no se realice en una programación, que durante el año sucedió un evento, ¿no? De repente un evento adverso medicamentoso, ¿no? Un evento adverso a un procedimiento, la paroscopía, por ponerlo en ejemplo, y se realizó, y pacientes que han sido, que han sido, se ha realizado ese procedimiento, han regresado a los 3 días con alguna complicación y es reiterativo, ¿no? Se da incidencia en varios casos. Entonces, eso es un signo de alarma para que el Comité de Auditoría Médica, porque eso ya va más embarcado medicina, tenga que realizar la auditoría en ese servicio que está sucediendo, que los pacientes regresan con complicaciones. Entonces, o puede ser programado o puede ser coyuntural, que es ante un caso, un evento. Bien, no hay más preguntas, entonces vamos a dar por finalizado el día de hoy la ponencia. Recuerden que el día de mañana el horario en el cual vamos a comenzar va a ser a las 8 de la noche. Es muy importante que puedan asistir para que puedan así también certificarse en el tema que estamos tratando gracias a la Escuela de Salud Almendra. Bien, muchas gracias, Magíster Nuri. Entonces nos volvemos a encontrar el día de mañana. Buenas Bueno, noches con todos. gracias por su participación. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego.
Bien, recuerden también que cualquier duda o consulta que deseen realizar con respecto a los certificados lo pueden hacer a través del grupal que tenemos sobre el curso. Ahora sí, me despido con todos. Buenas noches.